Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: las series turcas. Si son como yo, probablemente ya sepan que Turquía se ha convertido en una potencia en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de dramas románticos y comedias ligeras que te atrapan desde el primer minuto. Hoy vamos a explorar ese fenómeno, desmenuzando algunas de las razones por las que estas series tienen tanto éxito y recomendando algunas joyas ocultas que no se pueden perder. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También me encantaría que me dejaran un comentario al final contándome cuáles son sus series turcas favoritas. Estoy siempre en busca de nuevas recomendaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que nos hacen suspirar. Creo que una de las razones principales por las que estas series tienen tanto impacto es su capacidad para contar historias universales con un toque único. El amor, la familia, la ambición, la traición son temas que resuenan en todos los rincones del mundo, pero la forma en que las series turcas los abordan, con su propia sensibilidad cultural y narrativa, es lo que las hace tan especiales. No es simplemente replicar fórmulas exitosas de Occidente, sino tomar esos arquetipos y darles una vuelta de tuerca que los hace frescos y relevantes para una audiencia global. Pensemos, por ejemplo, en el tema del amor prohibido. En muchas culturas, este concepto se explora a través de barreras sociales, económicas o familiares. Las series turcas, sin embargo, a menudo profundizan en las complejidades emocionales y psicológicas de estos personajes, mostrando su vulnerabilidad y sus luchas internas. No se limitan a presentar un melodrama superficial, sino que exploran las consecuencias de sus decisiones y el impacto que tienen en sus vidas y en las de sus seres queridos. Otro aspecto clave es la calidad de la producción. Los escenarios son impresionantes, la fotografía es hermosa y la música te transporta a la historia. Pero sobre todo, el casting es excepcional. Los actores y actrices turcos tienen un talento increíble y logran transmitir emociones con una autenticidad que te hace creer cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y ni hablar de la química que hay entre algunas parejas protagónicas. Eso es puro fuego. La cinematografía es un arte en sí mismo en estas producciones. No se trata simplemente de grabar la escena, se trata de crear una atmósfera, de evocar emociones a través de la luz, el color y la composición. Los paisajes turcos, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las serenas costas del Mediterráneo, se convierten en personajes en sí mismos, añadiendo una capa adicional de profundidad a la narrativa. Y la música, Egay, la música. Es el alma de las series turcas. Las melodías melancólicas, los ritmos vibrantes y las letras emotivas se entrelazan con la trama, intensificando las emociones y creando una experiencia sensorial completa. No es raro encontrar a los fans buscando las bandas sonoras en Spotify después de cada episodio, deseando revivir esos momentos especiales una y otra vez. Pero, ¿qué hace que los romances turcos sean tan adictivos? Creo que parte del encanto reside en el ritmo de la narración. Las series turcas a menudo se toman su tiempo para desarrollar las relaciones entre los personajes, construyendo la tensión y la anticipación de una manera que te mantiene enganchado semana tras semana. No se apresuran a llegar al beso o al felices para siempre. Te hacen trabajar por ello, te hacen sentir cada obstáculo, cada alegría, cada momento de duda. Y cuando finalmente llega ese momento especial, se siente aún más gratificante. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, las series turcas nos recuerdan el valor de la paciencia, la importancia de construir relaciones sólidas y la belleza de saborear cada momento. No se trata simplemente de llegar al final. Se trata del viaje, de las experiencias compartidas y de las conexiones que se forman en el camino. Y hablando de romances, no podemos olvidar el elemento del destino. Muchas series turcas giran en torno a la idea de que ciertas personas están destinadas a estar juntas, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Esta idea romántica y esperanzadora es algo que conecta profundamente con el público, especialmente en un mundo donde a veces sentimos que el amor es algo difícil de encontrar. Este concepto del destino, conocido como kismet en turco, está profundamente arraigado en la cultura y la filosofía turcas. Refleja una creencia en un poder superior que guía nuestras vidas, y nos une a aquellos con quienes estamos destinados a compartir nuestro camino. Es una idea reconfortante y esperanzadora que resuena con personas de todas las culturas y creencias.
Ahora, vamos a pasar a las recomendaciones. Sé que muchos de ustedes probablemente ya conozcan algunas de las series más populares, como Erkenci Kuş, con la adorable pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir, una comedia romántica ligera y divertida que te deja con una sonrisa en el rostro. O tal vez hayan visto Kara Sevda, un drama intenso y apasionado que te hará llorar a moco tendido. Estas series son, sin duda, grandes ejemplos del éxito de las producciones turcas. Erkenci Kuş capturó al público con su encanto y su humor, mientras que Kara Sevda lo mantuvo al borde del asiento con su drama y su pasión. Ambas series catapultaron a sus protagonistas a la fama internacional y abrieron las puertas a otras producciones turcas en el mercado global. Pero hoy quiero compartir algunas opciones menos conocidas, pero igualmente geniales. Primero quiero recomendarles Kiral Kask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que comienza como un simple acuerdo de negocios pronto se convierte en algo mucho más profundo y significativo. La química entre los protagonistas, Elçin y Bararduk, es simplemente electrizante. Kiral Kask es una joya oculta que merece ser descubierta. Su premisa original, sus personajes entrañables y su humor inteligente la convierten en una opción refrescante y adictiva. Además, la serie explora temas como la ambición, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Otra joya que quiero destacar es Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Si bien la trama básica es similar, Medcezir le da un toque turco que la hace única y atractiva. La serie explora temas como la clase social, la amistad y el amor, y cuenta con un elenco joven y talentoso. Medcezir es una adaptación inteligente que logra capturar la esencia de la serie original al tiempo que le añade su propio sabor turco. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y la trama está llena de giros y sorpresas que te mantendrán enganchado hasta el final. Si buscan algo un poco más dramático y con un toque de misterio, les recomiendo Kukur. Esta serie sigue la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo intenta tomar el control del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a casa para proteger a su familia y a su comunidad. Kukur es una serie intensa, llena de acción y con personajes complejos y memorables. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer momento con su ritmo frenético y su atmósfera oscura y misteriosa. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la lucha por el poder. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras, lo que los hace aún más interesantes. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica es una producción espectacular que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Muhteşem Yzyl es una serie fascinante que te transporta a un mundo de intrigas, poder y pasión. Muhteşem Yzyl es una serie que te dejará sin aliento con su majestuosidad y su atención al detalle. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la traición en el contexto de uno de los imperios más poderosos de la historia. Los personajes son fascinantes y sus historias te mantendrán enganchado durante horas. Pero no todo es romance en las series turcas. También hay muchas comedias que te harán reír a carcajadas. Series como Senkal Kapm o Bay Jail son perfectas para desconectar y pasar un buen rato. Estas comedias son una excelente opción para aquellos que buscan algo ligero y divertido. Sus tramas ingeniosas, sus personajes carismáticos y su humor inteligente las convierten en una opción ideal para relajarse y disfrutar de un buen rato. En definitiva, las series turcas ofrecen una amplia variedad de opciones para todos los gustos. Ya sea que te gusten los dramas románticos, las comedias ligeras o las series históricas, seguramente encontrarás algo que te encante. La diversidad de géneros es uno de los puntos fuertes de las series turcas. Desde thrillers psicológicos hasta dramas familiares, pasando por comedias románticas y series históricas, hay algo para cada tipo de espectador. Esta variedad ha contribuido a su éxito global, ya que les permite llegar a un público más amplio y diverso. Y una cosa que me encanta de ver series turcas es la oportunidad de aprender un poco sobre la cultura turca. A través de las series podemos ver cómo viven las personas en Turquía, cómo celebran sus tradiciones y cuáles son sus valores.
Es una forma divertida y entretenida de ampliar nuestros horizontes y aprender sobre otras culturas. Las series turcas ofrecen una ventana a la vida cotidiana en Turquía. A través de sus personajes podemos conocer sus costumbres, sus valores, sus tradiciones y sus desafíos. Es una forma de romper estereotipos y de acercarnos a una cultura rica y compleja. Ahora hablando de dónde ver estas series. Dependiendo de tu ubicación, puedes encontrarlas en diferentes plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, o en plataformas especializadas en contenido turco como Dizi. También hay muchos canales de YouTube que subtitulan series turcas, así que vale la pena explorar esas opciones. La accesibilidad de las series turcas ha sido un factor clave en su éxito global. Gracias a las plataformas de streaming y a los canales de YouTube, es fácil encontrar y disfrutar de estas producciones en cualquier parte del mundo. Y un consejo importante: no se dejen intimidar por la duración de los episodios. Sé que algunas series turcas tienen episodios que duran más de 2 horas, pero créanme, la historia es tan envolvente que el tiempo pasa volando. Además, es una excusa perfecta para prepararte un buen cafecito turco y disfrutar de un maratón de series. La duración de los episodios es una característica distintiva de las series turcas. Si bien puede parecer intimidante al principio, muchos espectadores se acostumbran rápidamente y disfrutan de la oportunidad de sumergirse por completo en la historia y en los personajes. En resumen, las series turcas han conquistado al mundo gracias a sus historias universales, su alta calidad de producción y su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Ya sea que busques romance, drama, comedia o misterio, seguramente encontrarás una serie turca que te enganche. El éxito de las series turcas es un fenómeno global que ha transformado la industria del entretenimiento. Su popularidad ha impulsado el turismo en Turquía, ha promovido la cultura turca en todo el mundo y ha abierto las puertas a nuevos talentos y oportunidades. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. No olviden dejarme un comentario contándome cuáles son sus series favoritas y qué les ha parecido este vídeo. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos que también aman las series turcas. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.